caso de observar, el Congreso tenía que tratarlo de nuevo, las partes observadas por el presidente. Y como promulgó, a partir de agosto del próximo año, entrarán en vigencia las disposiciones de este código. Mientras tanto, todo se rige por el código actual. En julio del 2026, cualquier hecho se sancionará por el código actual, pero ya en agosto será por el nuevo código el mismo hecho, ¿verdad? Alguien comete un hecho en julio del 2026, se rige por el código penal vigente actualmente. Pero si ese mismo hecho lo comete en agosto del 2026, se regirá por el nuevo código, que ya existe, solo que la entrada en vigencia no ha comenzado todavía. Bueno, yo quiero hacer reflexión con, digamos, tres cosas. Hay una cuestión en la que se le critican al presidente y es que, bueno, la crítica a él no es que si el código es mejor o peor que la anterior, sino que él mintió porque dijo unas cosas que no cumplió. Y en eso hay que tener mucho cuidado, puesto que él es el presidente, ¿no? Usted votó por su palabra. La mayoría de la gente no votó por el programa del PRM, que no lo muestran nunca, estos partidos nunca muestran su programa para no quedar comprometidos, pero entonces lo dicen verbalmente y la gente cree en lo que él dice el candidato. Luego si no lo aplica, imagínense, es como que, caramba, y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué sucede cuando tú haces esas cosas? Eso por un lado. Por el otro, si se hace comparación con este código con el anterior, nosotros hemos dicho que el actual todavía, el vigente todavía es de 1810. No de 1884. En 1884 se traduce al español porque es en francés. Es el código de Napoleón, que insistimos, para que no han visto la corrección, que el civil es de 1804 y el penal es de 1810. Pero los dos son códigos napoleónicos de cuando Napoleón dirigía Francia. Napoleón I, el primer Napoleón, porque hubo otro Napoleón que dirigió Francia, que fue también emperador por 1850, por ahí, 840 y pico, 50 y pico. En 1801, 1800, la décima del 1810 para adelante, por ahí estuvo gobernando Napoleón. Imagínense cómo ha cambiado la sociedad, cómo han venido a configurarse nuevas acciones de las personas que hay que tipificarlas, que a propósito de eso hemos dicho antes que a lo que se le llamaba delito, que es delito, pero para el derecho es tipo penal. Ya no se habla del delito de homicidio, sino del tipo penal de homicidio, el tipo penal del aborto y demás. Por otro lado, evidentemente aquí se define lo que es el feminicidio en este código. En el código anterior era un homicidio o un asesinato contra la mujer, con un agravante de que hacer un asesinato contra la mujer arrastra también la violencia de género o violencia contra la mujer, que está en el código anterior. Pero el feminicidio como tal no estaba definido o no está definido en el código aún vigente. En el actual está definido, que de hecho es un concepto sociológico que inicialmente se inicia su definición o su debate en México a nivel sociológico, pero luego se incorpora como doctrina, y ya como doctrina se le considera un instituto jurídico, pero proviene de ahí, de debates. En México mataban muchísimas mujeres, siguen matando, y había que enfrentar eso. Sin embargo, tanto con el feminicidio como con la delincuencia, yo quiero llamar o hacer una reflexión a la sociedad. Mire, mucha gente, muchos feminicidas se suicidan. Su suicidio no soluciona el daño que hicieron, lamentablemente. Porque si se suicida antes, yo no creo que la gente deba suicidarse. Ahora, lo que sí yo creo que si usted va a hacer un daño, suicídese primero antes de hacer el daño, porque son dos daños. ¿Qué hacemos con la gente que se suicida? ¿Cuál es la condena? Entonces hay que trabajar como sociedad para prevenir el feminicidio o los feminicidios. No podemos dejarle la responsabilidad al código, porque repetimos, es que el que cometió el hecho y se suicidó, ¿qué importa la sanción? Pero aún no se suicide. Claro que la sanción importa, ahí dice Código Procesal Penal, no, es Código Penal, que no es lo mismo, ¿no? El procesal penal organiza el procedimiento, ¿no? Para que la gente no confunda. Código Penal, Código Procesal Penal es lo que está vigente de 2003, 2005 para acá. Bien, entonces, es bueno que reflexionemos como sociedad. No podemos dar la carga al código
de los problemas de los feminicidios, tampoco de la delincuencia. La delincuencia se trata no a posteriori, ex post, decimos a nivel jurídico, sino ex ante. Es previo a que suceda el hecho, porque después que sucede, yo tuve una situación que tuvo que ver con tránsito. Yo no procuré nada para allá, porque no quería revivir ese dolor en un proceso judicial, porque para mí no me solucionaba. Claro, para la sociedad soluciona y debe haber sanción. Nosotros estamos de acuerdo con las sanciones, no es que estamos en desacuerdo. Lo que queremos es que no nos quedemos en que porque hay un nuevo código ya eso va a solucionar los problemas fundamentales de la criminalidad y los feminicidios del país. En todo caso, tenemos un código moderno, muy moderno, aun cuando tiene diferencias, o sea, niveles de retraso frente a los códigos modernos de América Latina, códigos penales modernos de América Latina. Yo decía anteriormente, como el de Colombia de 2000, 2002 creo, que Colombia viene de una guerra, está todavía en guerra, ya disminuyendo desgraciadamente, y con una delincuencia altísima, pero el código penal se modernizó. Y hablamos de las tres causales, eso era fundamental, creo que hay que seguirse debatiendo. Y queremos ver, por ejemplo, mire, la pena, hay el cúmulo de penas. Alguien decía, incluso por el delito de omisión, que es el delito negligente, el caso Yesé, por ejemplo. ¿Cómo es posible que mueran 200 personas? Es igual que si muere una. En el código anterior no importa, morían 200 o moría una, la misma pena. La gente se despreocupa porque también el código es un muro de contención para las personas que tienen un nivel de temor a la sanción. Y ahí se aporta el código para quienes tienen temor a la sanción. Las muertes por las carreras ilegales, como hay muchas muertes, los motoristas reaccionen, va a haber sanción, no es quitarles el motor, sanciones graves de hasta 20 años si hay una persona muerta. Todo eso es positivo. Por ejemplo, sanciones o tipos penales, los delitos, como se conoce comúnmente,